El lunes pasado, a las 5 de la tarde, fui a un hotel, entré al lobby de un hotel para tener una reunión. Al rato una persona empezó a gritarme, a insultarme, me decía, mentiroso hijo de puta, mentiroso de mierda. Yo hice como que no lo escuchaba durante un tiempo. Él seguía, lo hacía cada vez más alto. Mi indiferencia aparentemente lo hacía ponerse peor. Hasta que finalmente yo fui hacia él. Esa persona directamente ahí me atacó físicamente. Y mientras trataba de sacármelo de encima de él, recibí un golpe de atrás. Después me enteré que esas personas habían entrado las dos juntas al hotel, que estaban juntas en el bar, que una había pasado por adelante mío, incluso cuando se fue atrás mío, para pegarme ese golpe en la cabeza desde atrás. Nunca había recibido un golpe así, la verdad. Yo no sé si tenía algo en la mano que lo hizo más pesada, o si él era muy fuerte o es un profesional. La cuestión es que terminé internado en el Instituto del Diagnóstico durante 48 horas. El hematoma que tenía en la cara era gigante, y pensaban que eso mismo se iba a generar internamente, que se iba a generar un hematoma subdural. Era lo más esperable porque yo estoy anticoagulado desde hace 10 años cuando tuve un ACV, lo tuve al aire, un C5N. Así que me tuvieron 48 horas ahí dándome antiinflamatorios y esas cosas, pero fundamentalmente para que yo estuviera ahí por si sucedía el hecho. A las 48 horas me dieron de alta, me dieron reposo hasta el miércoles que tengo que hacerme la última tomografía, pero tengo que seguir sin estar anticoagulado, porque eso, o sea, ni bien entré ahí me lo sacaron anticoagulante, con lo cual ahora tengo un mayor riesgo de volver a tener un ACV, porque desde que lo tuve hace 10 años nunca estuve sin anticoagulante. Eso es lo que me generó esta gente. Podía haber sido mucho peor, claro, podía haber sido mucho peor. Esto fue el lunes. El día anterior, el presidente Milei había emitido un tuit que empezaba con las mismas palabras que utilizó este hombre que me agredió. Periodistas mentirosos. Dice, había creído que una gran parte había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto. Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo totalmente, diciendo que un tuit festejando la internalización del principio de imputación de Menger es comparable a la política de Guillermo Moreno. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Fue la primera vez que había utilizado esa frase. La gente no odia lo suficiente. A la noche, en el programa de televisión y al otro día en la radio, Majul le puso nombre a eso. Dijo que no eran otros, que era yo el problema. Creo que tenemos la emisión de lo que dijo en la radio. A ver. En la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegir el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois, yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que quieren que se vaya, que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. A pesar de que he tenido discursos contra la caída de Milei varias veces, Majul puede decirle lo que quiere a su público. La verdad es que me cuesta tomarlo como una opinión personal, por la relación que tiene Majul con el gobierno, porque es el periodista que más notas le hizo, no se le hizo más de una docena, porque cuando el gobierno decidió sacarle la comida a los comedores y hizo una denuncia a la justicia, que fue desestimada in limine por la justicia, porque no había ninguna corrupción en la entrega de comida. Bueno, Majul lo presentó, Majul le dio sustento argumental a sacarle la comida a los comedores. Cuando le sacaron los medicamentos a los enfermos de cáncer y otras enfermedades graves, hizo lo propio, es decir, hubo una denuncia judicial, la denuncia fue rechazada y Majul lo presentó ahí y le dio sustento. Cuando le sacaron los medicamentos a los jubilados, Majul dijo que era porque en realidad la compraban para los hijos, qué sé yo. Si uno ve alguna vez el programa de Majul, va a ver que él pone los off, las cosas que le dicen por WhatsApp, los pone como un on en la placa. Es decir, Majul dice lo que le dicen que diga habitualmente. Dirá otras cosas también, pero en principio dice las cosas que le dicen que le diga. Por lo tanto, yo pienso que es posible que le hayan dicho a él, bueno, decir que es Navarro. No lo sé, no lo puedo asegurar. Alguien me decía, con más experiencia, por cómo resultó el hecho, es decir, 2 personas en el lobby del hotel que hagan eso, que nadie las conocía en el hotel, que podía haber sido armado, que me los mandaron. La verdad es que si le pagaron para hacer este trabajo o no, es más o menos lo mismo, porque el presidente, y en este caso Majul poniéndole nombre, lo está mandando. Como mandaron el caso de Cristina cuando armaron lo de Revolución Federal y finalmente terminó con un tiro en la cabeza. Es importante si le dieron la plata a los copitos o no, si igual los mandaron los mismos. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar, y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar, pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso, y Majul se ocupa de marcar. Pensé mucho si mostraba, cuando yo llegué tenía la cara destrozada, muy hinchada en realidad, una cosa terrible, estuve con hielo todo el tiempo, con antiinflamatorios, pero de todas maneras al otro día pensé, bueno, me voy a sacarla así como estoy, para que se vea, para que le pongamos un poco más de realidad a esto y que no sea nada más que lo que yo cuento. Entonces muestro una cosa un poco íntima, pero así estaba a las 24 horas, así tenía la cara a las 24 horas, y el temor era
era que eso mismo pasara por dentro. Estaba todo conectado con mis problemas cardíacos. Eso es lo que me hicieron. Y yo me preguntaba, y le pregunto ahora, presidente, ¿le parece suficiente odio ese? ¿Le parece suficiente odio? ¿O quiere más? Y Majul, ¿cómo es la cosa? ¿Te parece bien eso que lograste? ¿O querés que un día maten a uno de los que vos marcás y le ponés este golpista, este es el otro? Lo que vos digas está bien. ¿Está bien así? ¿O querés que maten a alguien? La verdad es que lo que me pasó a mí, al lado de los jubilados a los que les pegan todos los miércoles, o de Pablo Grillo que le pegaron un tiro en la cabeza, es muy poco. Pero no pierdo de vista que tiene esto implicancias en la libertad de expresión. Yo no creo que Milei esté enojado con los periodistas, no le creo nada, porque esto figura en los libros Los ingenieros del caos y El mago del Kremlin. Esto ya se hizo en otros países, generar odio a los periodistas, por lo tanto no le creo nada que él está enojado, sino que todo esto es parte de una actuación. Ahora, el tema es, miren, yo hablé con varios periodistas en estos días, se han comunicado conmigo de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, muchísimos colegas, músicos, artistas, de todos lados. Y los periodistas todos decían, bueno, vamos a tener que cuidarnos un poco más. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ahora todos tenemos miedo, porque esto es la concreción de un hecho. Bueno, había amenazas. Bueno, ahora se concretó. Y eso nos genera miedo a todos. La verdad que sí. Y el miedo genera silencio. Es decir, el golpe en mi cabeza fue un golpe en la cabeza de cualquier periodista crítico. A mí me usaron para disciplinar, para amedrentar a todos. Y es un problemón callarnos hoy, porque la verdad es que estamos ante una sociedad resignada. Hace 16 meses que cae el consumo y la gente está ahí aguantándosela. Entonces, resignación y miedo son un problema. Pero no hay plan económico de ultraderecha sin resignación y miedo. Y el fin último no soy yo ni los periodistas, sos vos. Es empobrecerte a vos. Es cargarse los recursos naturales del país como lo están haciendo en este momento. Entonces van a atacar a cualquiera que tenga algún tipo de representación, aunque sea con un micrófono. Y el gobierno necesita esa sazón, ese miedo para llevar a cabo este proyecto. Es decir, nada de esto es personal. ¿Sí? Fue personal para mí durante algunos días, mientras me sentí mal. Pero hay que leerlo. Después de hacérmelo a mí, siguió amenazando a otros periodistas. Es decir, ahora que ya demostré que esto no es joda, ahora amenazo a todos. Lo que hizo el gobierno la semana pasada fue, en principio, avasallar a todos los que habíamos advertido que estábamos ante el abismo. Y yo quiero recordarles, en ese momento, las cosas que se decían sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina. Hace 2 semanas. A ver. El Banco Central vendió en ese mercado 48 millones de dólares, que fue la venta menor de los últimos 8 días, pero lleva 8 días consecutivos de venta y en 8 días ya vendió 1.360 millones de dólares. Un Banco Central que además no tiene dólares. Un Banco Central que tiene reservas negativas, con lo cual no está usando los dólares propios para intervenir en el mercado, sino que está usando la liquidez que hay en el sistema financiero. Hoy todos los dólares terminaron arriba de los 1.300 pesos y mirá lo que pasó con las reservas, tenemos ahí para ver, ¿verdad? Arrancaron en casi 28.000 millones de dólares y terminaron el 31 de marzo con 25.052 millones de dólares. Claro, ¿no? nunca habían estado tan bajas en la era Milei. Sí es cierto también que en este contexto, con un Banco Central vendiendo reservas, interviniendo en los paralelos, hay un factor propio de inestabilidad que genera esta incertidumbre que tiene que ver con el esquema económico argentino y por eso es que... Parece que Clarín el día de hoy el Fondo Monetario dijo que hay avances en la negociación, pero no se está frenando la venta de dólares. Hola Willy, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, y sí, ayer hubo ventas de 109 millones de dólares y la sangría de reserva sigue. ¿Y por qué? Porque hay dudas sobre el esquema cambiario, algo que bueno, también nos decía Martín Rodero ayer aquí en Radio Mitre, ¿no? O sea, Esto además tuvo un correlato después en reservas, porque lo que estamos mirando todo el mundo es, ok, ¿y cómo estamos con reservas? Bueno, Cristian Buteler dice, hoy vendió 143 millones. ¿El central? Sí, eso es dato oficial, ¿no? Dato oficial. Del Banco Central, exactamente. Correcto, perdón. Recogemos lo de Cristian porque nos permite ordenar esto. Exactamente. En el año disminuyen 4.555 millones las reservas. Es más, en el mes cayeron 2.943 millones. Es el peor mes de la era Milei. Recuerden que compró reservas el Banco Central en marzo del año pasado con Milei Caputo por 2.800 millones. Se invirtió, lo dio vuelta. Bueno, así estábamos hasta días antes de que llegó la plata del FMI y no sé si habrán notado que elegimos medios muy cercanos al gobierno para ponerlos, para que vean que no era que nosotros los decíamos, todos lo estaban diciendo. Lo tenemos a Melconiana un montón diciendo que se estaban gastando la guita de los depositantes. Tenemos algunas placas también al respecto de lo que se decía en esos días en los medios. El diario de la Nación, ¿no? Dólar, el Banco Central sigue vendiendo y sus reservas no dejan de caer. Esos eran los días de los que Milei quiere que te olvides hoy. El Banco Central volvió a vender dólares en el mercado y las reservas cayeron casi 200 millones de dólares en un día. Ese era Infobae. Perfil, sangría de dólares. El Banco Central vendió más de 1.400 millones de dólares en las últimas 9 ruedas. Ese era el país antes de que llegara la plata del FMI. El Banco Central vendió 200 millones del mercado y las reservas volvieron a caer. Infobae. Dólar, tras la sangría, las reservas del Banco Central podrían perforar los 26.000 millones de dólares en el cierre del mes. Está bien con eso. Todo eso pasó hace un par de semanas y en estos días están tratando de que te olvides y tratando de atacar a todos los que advertíamos que Milei estaba en peligro. Con la plata del FMI, Milei se agrandó y dijo que todo lo que sucedió estaba planeado. ¿A vos te parece que eso estaba planeado? Y con eso dice que los que lo advertíamos éramos unos mentirosos y en eso se basa Majul para decir que ese diagnóstico que estábamos haciendo todos era golpista. Milei estuvo en peligro y el FMI lo salvó, pero no fue gratis. Después vino el secretario del Tesoro, Besen, a pasar la cuenta. Milei se timbió 20.000 millones de dólares del blend, una parte de las exportaciones que iba al contado con liqui, a la fuga. Perdió 8.000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. Cuando todos advertimos que explotaba fue porque estuvo 18 jornadas perdiendo reservas y llegó a estar con reservas negativas 12.000 millones de dólares. ¿De quién era si era negativa? ¿De quién estaba usando los de los depositantes? Por eso había problemas con los depósitos también. Ahí estuvo el país. En esas semanas de incertidumbre, Caputo salió varias veces a tratar de aclarar. ¿Te acuerdas cuando fue con Laje? Lo hizo varias veces. Y cada vez los mercados se ponían peor. El FMI, Caputo le pidió al FMI que salga 2 veces a decir que ya llegaba la plata y los mercados empeoraban. Arrasaba la tormenta internacional, la situación era muy crítica. Y finalmente
Finalmente, el FMI se adelantó una semana en entregar la guita y hizo un salvataje inédito, que luego nos enteramos el carácter político del salvataje cuando la misma Georgieva habló de cómo deberíamos votar los argentinos. In a world hungry for what Argentina produces, both in agriculture and in minerals, mining, gas, lithium. What are the risks? First, ¿Cuáles son los riesgos? En primer lugar, los externos. Dice, una vez que le demos el crédito, el empeoramiento del medio ambiente, igualdad de condiciones, impacta de manera negativa en la Argentina. Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre, y ahí viene, ¿no? Es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Prácticamente las palabras de cambio que venimos escuchando desde Macri. Ahora, en la voz de la jefa del FMI, para salvar a Milei, el FMI decidió entregarle un primer desembolso que equivale al 75% del pedido total, con lo cual después no te quedan 2 mangos para pagar la deuda, cuando en realidad nunca había superado el 50% en la historia del FMI, y generalmente casi todos habían sido el 25%. Le dio el triple de lo que suele dar, pero no fue gratis. Todo esto se armó para que Milei gane las elecciones de medio término. La próxima elección va a ser FMI o pueblo. Está muy claro, está planteado, sí. Lo cuento porque veo que están intentando reescribir una historia muy reciente, como en el libro 1984, que las cosas no fueron como nosotros contábamos. Y yo me pregunto si son tan genios, los vi festejar, ¿cómo terminaron pidiéndole la escupidera al FMI, pidiéndole plata al Banco Mundial, pidiéndole plata al BID, pidiendo un repo, pidiéndole plata al secretario del Tesoro de Estados Unidos? Si son tan genios. Trump, metido en una pelea geopolítica muy brava en la que le va mal, salió a salvar al único país y al único presidente que lo banca, porque Milei es una especie de bufón de Trump, que hace lo que le dice, lo defiende en todo, copia sus formas, copia las cosas que tiene que hacer, obedece. Ahora, después del anuncio del crédito, vino el secretario del Tesoro, Bessent, a apoyar. Días después, el secretario del Tesoro, en una reunión con el JP Morgan, dijo que si Argentina necesitaba más plata, le daban más plata. Ahí Milei abrió la posibilidad de que los extranjeros vengan a invertir, a timbiar acá, ahora ya garantizado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es una timba garantizada. Y voy a contar algo. Bessent, el secretario del Tesoro, fue un gran inversor del fondo de inversión QFR Capital, que era de los funcionarios de Milei, José Luis Daza y Damián Reidel. Son amigos, socios, laburan juntos, se prestan plata, hacen negocios. En el medio estamos nosotros. Milei decía que iba a frenar la inflación también, digo, como si va todo de acuerdo a lo planteado. ¿Se acuerdan que dijo que iba a ser del 1,5%? A ver. Obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario. Yo no soy liberal libertarado. Entonces, no voy a dejar de lado los... Digamos, porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Entonces nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% la inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. El 1,5% esperaba para abril y fue el 3,7%. Y en alimentos, el 6%, el 5,9%. Parece que no era de acuerdo a lo planeado. Armaron un sistema, además, porque pudo haber sido mucho mayor la inflación. Cuando le entrega la plata, arman una banda muy grande, de 1.000 a 1.400. Entonces, claro, todo el mundo pensó que el precio era 1.400. Entonces empezaron a subir los precios las empresas. ¿Se acuerdan? Cuando empezaron a salir los títulos que iban a subir los precios. Y tuvieron que ir a pedirles, por favor, que no lo suban. Los genios. Tuvieron que pedir, por favor, que no lo suban. Entonces después salió Milei con 12.000 millones de dólares en la mano a decir, vale 1.000. Claro, si vos sos el mercado y el tipo te dice que vale 1.000, bueno, vale 1.000. ¿Sí? Es decir, fueron cambiando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo haces un plan de estabilización vos? Con dólares de las exportaciones, con dólares de inversiones, no con plata prestada del FMI o plata de timba. ¿Cuánto puede durar eso? Si Argentina tenía un problema en el sector externo, ahora es mayor. Milei fracasó y tuvo que ir a pedirle al fondo la escupidera. Se quedó sin dólares y volvió a la inflación alta. No es del 1,5%. A ver, todo se reduce a mantener un tipo de cambio muy bajo para ganar las elecciones, pero es un tipo de cambio ficticio que generó, por ejemplo, un aumento del 100% en el turismo al exterior, que generó un aumento del 183% en las importaciones de alimentos, por ese dólar ficticio. La cuenta corriente, el total de dólares que entran y salen del país, fue menos 2.500 millones en el primer trimestre. Si lo anualizás, como le gusta hacer a Milei, sería menos 10.000 millones en un año. Déficit cambiario se fueron 11.656 millones de dólares en 10 meses, y marzo fue récord, así es. Y cuenta en esa nota, desde junio del año pasado, el balance cambiario del Banco Central arroja resultados negativos, acumulando en 10 meses una cifra de cuenta corriente de 11.650. Es decir, este tipo de cambio no se puede sostener. Es un tipo de cambio electoral, pero que está generando un daño enorme. Un economista importante me decía, Roberto, todo esto que nos están atacando en estos días, no es un economista del peronismo, es para que después, cuando vuelva a ocurrir, cuando se acaben los dólares de nuevo, nosotros estemos demonizados. Viste que están atacando mucho a los economistas. Van a aprovechar estos meses en los que todavía les va a quedar la plata del fondo para disciplinar. Para cuando se le acaben los dólares de nuevo, la gente piense, no, ¿qué le vamos a creer a esto si la otra vez mintieron? Por eso reinventaron la historia, y con esa nueva historia dicen que todo esto lo inventamos nosotros, que somos golpistas. Los tipos promueven un país sin industria, sin ciencia, y yo te diría, sin campo. Plata dulce, pero no dulce para vos. Este es un modelo de hidrocarburos, minería y timba financiera. No es solo el presente, porque el gobierno, cuando vino Bessent y en esta relación con Trump, lo que acordó con Bessent es que iba a hacer a un lado a China en las negociaciones, que los recursos naturales los iba a negociar con ellos. Ahora, vos imaginate, un país que tiene todos estos recursos naturales, en vez de negociar con todas las potencias y ver con cuál tenés la mejor orden, vos te entregás a uno. ¿Para qué? Para unos mangos que te van a durar
unos meses. ¿Somos conscientes de lo que está haciendo este tipo? Y en este panorama le están diciendo a la gente que ellos no se equivocaron, que estaba todo planeado y que nosotros somos unos golpistas. En septiembre del año pasado, el Papa Francisco decía en el primer encuentro mundial con movimientos populares, Francisco decía así: pienso en mi país, donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Bueno, el litio es el mineral que nombró Georgieva en el video que acaban de ver. Y los que no entienden o piensan que es un concepto antiguo, la soberanía, se podrán dar cuenta de la importancia de tener un país soberano. Y no tener un tipo como esto que entrega todo, por unas monedas. Milei, para salvarse, nos entregó. Y para que no lo contemos, como lo estoy contando ahora, con información y detalles, nos amenaza y nos golpea. Estamos frente a un gobierno de ultraderecha, violento, que para sostener su proyecto de empobrecimiento y entrega, es capaz de agredirnos. No es joda, repito, no lo personalizo. Me han pasado cosas peores, lamentablemente, problemas de salud. Lo que uno piensa, y cuando habla con los colegas, que les quiero agradecer muchísimo porque se han solidarizado, colegas que piensan muy distinto a mí, incluso algunos que hemos tenido diferencias, lo que uno piensa es que se hizo para disciplinarnos a todos, para que ya no haya voces críticas, que es una forma de entregar al pueblo. A mí, en lo personal, la verdad que me sirvió, porque tuve el afecto con los mensajes y los llamados de mucha gente que quiero, de mucha gente que admiro, pero entiendo que no es contra mí la cosa. Lo que quiero decir es que esto que están haciendo no tiene ningún sentido. Como la violencia nunca tiene ningún sentido. No van a cambiar nada, no van a arreglar nada. Yo no voy a cambiar, ya me ven acá. Tenía que volver el miércoles y vine hoy. Y los trabajadores no solo de acá, no solo de acá. Los de Página 12, los de Tiempo Argentino, los de C5N, los de Gelatina, los de Futurock. Hay periodistas muy buenos en todos lados que aún con miedo van a seguir trabajando. A nosotros el macrismo nos persiguió, nos censuró, me amenazaban, se metieron en mi casa, en la de mi hijo. Y la verdad, el estape se multiplicó por 10 en esos años. Esto va a ser igual. Esto me da mucha más energía. Es espinaca esto para mí. Esto me da mucha más energía. Y voy a pelear todavía mucho más. Y los voy a investigar día y noche para mostrarle a la población que no son más que una manga de lúmpenes saqueando el país. Que no valen nada. Y que van a ser una hoja en la historia de este país.